Lo que dibujé recién es una pirámide de base pentagonal. Utilicé el mismo método que utilizamos antes. Estoy tratando de ver cómo se puede hacerlo más rápido los videos, porque la verdad que se hacen demasiado largos y demasiado tiempo se pierde en tratar de entenderlos. Entonces hay partes que las paso más rápido, que es la construcción de la pirámide. Me olvidé de hacer las aristas que concurren hacia el vértice en la vista superior. Será así. Y ahora lo que voy a hacer es un seccionamiento. De eso se trata el tema de ahora, ¿no? De cómo se secciona una pirámide, y después le voy a enseñar cómo se secciona un cono. Creo que ahí se ve bien. Sí, esta es la vista superior. Voy a tener una vista lateral. Voy a plantear aquí la vista de frente de una forma bastante arbitraria. Un seccionamiento quizá un poquito más complejo de lo que hacemos en el práctico, pero me interesa particularmente un punto de este seccionamiento. Voy a tomar un plano inclinado de esta forma. Y ahora, en este punto de acá, lo que voy a hacer es quebrarlo al plano, como si fueran dos planos. Creo que ahí se entiende más o menos. Sí, bien, lo que se extrae de esta parte de acá, esto de acá es lo que queda. Quizás pueda ir ya reforzando algunas partes para que se entienda. Es cierto que tenía por ahí un lápiz 3B que me permitía reforzar un poco más. Aquí queda un pequeño segmento de esa pirámide de base pentagonal. Tengo aristas visibles como esta de acá, esta de acá, y esta de acá la voy a hacer como corresponde con la escuadra. Simplemente, como está opuesta a la dirección donde se mira, va a ser dibujada de trazos. Bien, más o menos se ve ahí. Voy a trazar la línea de tierra. Bueno, dibujo todo de una forma más o menos suave, y después, cuando tenga el resultado final, lo voy a tratar de expresar. Esto es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque hay puntos que son de dimensión prácticamente inmediata. Por ejemplo, estos puntos de acá, simplemente lo único que hay que hacer es determinar dónde corta el plano de seccionamiento, que es este de acá, que se ve de perfil a esta arista que está acá. Obviamente, esta arista que concurre del vértice hasta este punto coincide en la vista superior con esta arista que va de acá hasta acá. Lo único que hago es trazar una proyectante vertical, y ya tengo acá un punto de paso de seccionamiento de la vista superior, que es donde se lo ve como un polígono. Acá lo veo de perfil. Esta otra arista que nace en el vértice y va hasta acá corresponde a esta arista que va desde acá hasta acá. No estoy poniendo nombres, le podría poner nombres, ¿no? Por ejemplo, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la arista 3 en la vista de frente, y aquí estaría el punto 3S seccionado. Esta sería la arista 2 acá, y aquí estaría el punto 2S, que si yo lo proyecto acá a la vista superior hasta cortar a la arista 2, ya tengo otro segundo punto de paso de seccionamiento. Este va a ser 2S, y este va a ser 3S. Bien, sigamos acá. Bueno, sigamos con este de acá.
Aquí cambia el plano de seccionamiento, pero no importa lo más mínimo, ¿no? Este va a ser el punto 1, este va a ser el punto 1S. Los proyectos hasta cortar el arista 1 y ya está resuelto ahí. Lo propuse intencionalmente así para que aparecieran dos dificultades típicas de este tipo de casos, ¿no? Y aquí estaría el punto 5, este sería 5, este sería 5S, y aquí estaría 5S cuando lo traslado a la vista superior. Bien. ¿Qué pasará con el punto que concurre del vértice que está acá? Este es el vértice B. Y corta al plano de seccionamiento este que está acá, en este punto. Así pareciera que si yo trazo una recta vertical, es imposible resolverla. ¿Por qué? Porque están justo en el mismo plano. Entonces, ¿sabes qué? Lo que hago ahí directamente recurro a la vista lateral, donde la arista 4, este era el punto 4S, aquí está el punto 4 en la vista lateral, traslado la ubicación del punto 4S, es decir, el punto donde corta el plano de seccionamiento de la arista 4, me estaría acá. Y ahora lo traslado en sentido inverso a la vista superior. Y de esa forma resuelvo este pequeño inconveniente que tenía acá, 4S. Aquí estaría también 4S en la vista lateral, que es parte de lo que tengo que resolver. Bueno, me faltaría acá. Acá hay dos puntos de seccionamiento, que en todo caso se convierte en una arista, en un quiebre de dos planos, o sea que no son solamente dos puntos, son dos puntos con una línea entre ellos. Entonces acá lo que voy a hacer es recurrir a una cosa que se tienen que acordar siempre. Cuando yo trabajo con conos o con pirámides, yo tengo que usar un tipo de plano auxiliar distinto al que usábamos con cilindros antes. Se recuerdan que con cilindros los planos auxiliares que permitían determinar puntos del seccionamiento eran planos que tenían la condición de ser paralelos al eje del prisma o del cilindro. Acá la condición va a ser que los puntos corten a la base, los planos, perdón, corten a la base, los voy a marcar acá en la vista de frente, corten a la base y siempre pasen por el vértice. Es decir, cualquier plano que yo lo pudiera mover de esta forma hacia acá, podría ser un plano auxiliar que me sirva para resolverlo. Obviamente yo voy a trazar un plano auxiliar que pasa por el vértice y pasa por este punto de acá. Que si yo le voy a llamar punto, no sé, XY. Entonces veamos ahora qué pasa con ese plano auxiliar que acá está en el perfil. Veamos si se lo puede marcar con algún color. Sí, bueno, creo que algo mejor ahí, ¿no? Ese plano que está de perfil acá, en esta vista superior, va a aparecer con otra forma. Va a aparecer así. Por ejemplo, corta la base del pentágono, perdón, de la pirámide, en este punto de acá, y en este punto de acá. Y la figura que produce acá es una figura triangular que termina de definirse cuando yo uno de estos puntos con el vértice. Ahora le doy un poco de color para que veamos si se entiende mejor. Y desde acá va hasta el vértice y va hasta el vértice de esta forma. Y ahí vemos que este plano auxiliar que acabo de dibujar, que falta completar un poquito la línea, contiene dos puntos de paso de seccionamiento, que son estos puntos que están acá, X y Y.
van a estar sobre este lado del plano o sobre este lado. Entonces, ¿qué hago? Simplemente trazo una proyectante vertical hasta cortar el plano de seccionamiento. Corto acá en un punto, y este punto correspondería al punto X, que es el primero que veo. Es decir, cuando yo proyecto de acá, primero veo el punto X y después veo el punto Y. Por eso se llama acá XY. Y aquí está el punto Y. Bueno, de esa forma yo ya creo que tengo resuelto completamente el seccionamiento. Tengo el punto 5S, 1S. Después se va a unir con el punto X, perdón, está acá. Está molestando un poco esta paralela. Acá, ahí sería. Después se va a unir con el punto 2S. Con el punto 3S. S y el punto Y. Veamos cómo se puede hacer para reforzarlo un poquito. A ver, esta sería la base de la pirámide. Pareciera que esto es lo que mejor se ve. Acá sí, en este caso uso la paralela. Sí, por ahí el brillo del grafito no me permite verlo bien a mí, pero veo que en la cámara se ve de alguna forma bastante bien. Y por supuesto faltan las aristas de la pirámide que de alguna manera se interrumpen cuando llegan al seccionamiento. Están acá. Una sería esta, otra sería esta, otra sería, a ver, esta de acá. Esta va con una vertical de 4 a 4S. Después de 5 a 5S acá. Y aquí de 1 a 1S. Y estos mismos puntos son, bueno, aquí una pequeña imperfección. No pequeña, una horrible imperfección, pero la dejemos pasar para que la explicación sea más o menos fluida. Y aquí estaría la resolución de la vista superior. En realidad yo lo que debería hacer es una cosa que, no sé, quizás por una cuestión que me parecía que se podía entender más fácilmente, trabajé sobre la vista aislada, pero las puedo ir haciendo paralelamente, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, ¿cómo se verá? A ver, el punto 3S en esta vista de acá. Bueno, la arista 3 está ubicada justo acá. El punto 3S estaría ubicado justo en esta posición. Después 2S. Obviamente para estar sobre esta proyectante horizontal me fijo dónde está la arista 2, acá. A ver... perdón, a ver... La arista 2 está de acá. Y cuando lo veo en esta vista, aquí está la arista 2. Entonces el punto 2S va a estar ubicado acá. Tengo 3, 4, 2, me falta 1S y 5S. 1S va por esta proyectante. Esta es la arista 1 que está ubicada acá. Coincide con 2, esto se llamaría 1, 2 en realidad. Y aquí está el punto 1S. A ver, y aparentemente es así. Y 5 coincide con esta. A ver si hay un error acá. Aquí hay un error.
Ah, no, coincide 5 con 3, perdón. O sea que aquí estaría 5, 3, y este sería el punto 5S. Y ahora lo que hago es dibujar ese plano auxiliar en esta vista de acá, que también se ve de frente, es como una escuadra. La veo de perfil acá, pero acá la veo desde arriba, y acá como la veo como de frente, con otra proporción obviamente. Los puntos donde corta la base del plano auxiliar están acá. Uno está acá. Otro coincide con este punto de acá. Entonces lo único que hago es simplemente le doy con color acá para que se vea exactamente como estaba antes. Aquí el plano auxiliar queda contenido dentro de esta figura lateral, o sea que se ve de esta forma. Aquí justo tengo un plano de perfil acá, por eso esa situación que quizás sea un poquito rara. Bien, ¿y dónde estarían los dos puntos de paso? De esta forma acá. Aquí está un punto y aquí está otro. Entonces, este sería el punto X y aquí estaría el punto Y. Obviamente, acá hay una arista. Y después tengo como seccionamiento, a ver, una cosa más o menos así. Aquí acabo de detectar un pequeño error. Si me confundí proyectante, 5S viene por acá. La vi un poco rara. Este 5S. Borro 5S que está mal hecho acá. Reconstruyo toda la construcción, ¿no? Reconstruyo todo el método, que eso es fundamental que sea evidente. Bien. Y ahora sí procedo a reforzar. Voy de 5S a 1S. Después voy a el punto I. Voy al punto 4S. Paso por 3S. Y después acá todos estos puntos están contenidos en el mismo plano que se ve de perfil. Es una especie de plano triangular lateral que se llama vértice 1 y 2. Está justo el perfil. O sea que todos esos puntos que quedan contenidos acá en este plano se ven contenidos dentro de esta línea. ¿Y qué tengo como de frente? Acá tengo, a ver, esta arista de acá. Cinco que falta el piso. Esta está de perfil acá. Esta está... perdón, falta esta de acá. 4S4. Aquí está la base. Y solamente me queda por atrás la arista esta que se llama 3 hasta 3S, que en realidad coincide con parte con 5 y 5S, pero una vez que llego a la parte superior de 5S, atrás de ella emerge la otra arista que está en línea de trazos. Bueno, esta arista entonces sería de trazos así. Y ahí está.
Bueno, ahí para terminar les doy un poquito de expresión con color. Es una cosa que ayuda bastante para poder entender cómo es la resolución final, ¿no? Y no olvides, quiero marcar bien los puntos que me va a hacer falta de la axonometría, perdón, del plano de seccionamiento para poder dibujarlo en la axonometría. Si tomo este punto, es decir, el plano de seccionamiento voy a tomar como referencia el eje para marcarlo y pasa por acá y por acá. Y acá está como bastante alto. Lo debería haber pensado eso un poquito antes de hacerlo, no importa, se puede hacer perfectamente. Son los puntos que me harían falta para poder, de alguna forma, establecer el plano de seccionamiento y la axonometría. Me sale fuera de la hoja, no hay ningún problema, pero lo que voy a hacer es anotar la medida para cuando despegue la hoja que ya quede definida. Son 125 milímetros. Bien, ahora pasamos a la axonometría. No sé si se acuerdan, pero lo explicamos en clase, porque para construir la axonometría de esta figura que está acá, lo que podríamos hacer directamente es usar un sistema de coordenadas, donde por ejemplo el eje horizontal corresponde a 7 grados, que vamos a llamar X, y el otro eje vertical va a corresponder a 42 grados. Y puedo tomar como origen del centro de coordenadas el punto que yo quiera, cualquier punto, pero bueno, podemos decidir arbitrariamente que queremos que sea justo este punto de acá. Este va a ser mi 0, 0 sobre el eje de coordenadas. Aparentemente el punto 1 y 2 van a estar sobre el eje X. Bien, ahora veamos cómo se hace eso en axonometría. Veamos si podemos construir la axonometría rápidamente. Trazo una horizontal de referencia, una vertical por acá. Bueno, determino un ángulo de 7 y 42 grados. Voy a poner los 7 grados para la derecha, es decir, marco 8 unidades acá y marco 8 unidades sobre este lado de acá. Y aquí voy a marcar una unidad sobre esta vertical y aquí voy a marcar 7 unidades. Ya tengo un par de ejes de 7 y 42 grados. Este tiene 42 grados. Voy a hacer que este de acá sea el eje de la pirámide. Entonces, si yo tenía esto de acá, donde decía que, a ver, el origen de coordenadas, bueno, lo sigamos acá. Tengo el eje de la pirámide que yo lo fijé con este punto de acá. Y quiero que este sea mi eje de coordenadas, avanzo esta distancia, y esta distancia para acá reducida a la mitad. Y bien, veamos cuánto da eso. Son 50 milímetros, exactamente, y acá tengo 40, es decir, la mitad voy a tomar 20. Tengo 50 milímetros acá. Trazo una proyectante a 42 grados por ese punto. Siempre las paralelas con dos escuadras, ¿no? Eso es fundamental. Bien, y aquí tengo mi origen de coordenadas. Ese era mi punto que yo había propuesto como el 0, 0. Bien, digamos que es así. ¿Cómo hago para marcar respecto a este 0 los puntos de la base de la pirámide? Tomo coordenadas simplemente. Los que están siguiendo esta línea están sobre el eje de 7 grados, lo voy a llamar X, y los que están acá
sobre el eje vertical estarían acá sobre el eje de 42 grados, que tengo que tener cuidado de siempre reducirlos a la mitad. Así que hago eso rápidamente para que vean cómo es la construcción. Bueno, y realicé rápidamente la construcción de la pirámide. Y ahora voy a marcar los puntos de paso del plano de seccionamiento, ¿no? Que son, por ejemplo, bueno, uno es este punto de acá, que corresponde básicamente al límite de la circunferencia en la cual está inscrita la base, y corresponde, yo tengo que tomar esta altura de 125 milímetros. Y otro estaría acá, a una distancia de 10 milímetros. O sea que, a ver, voy a tomar esta distancia. No me acuerdo si la tomé ya antes o no, la repito directamente. Bueno, son 50 milímetros en realidad. Y por ahí trazo una vertical. Por acá trazo 10 milímetros. Y justo ahí. Por esta de acá voy a trazar 125 milímetros. Acá, perdón. Sí, no da bastante bien. Me faltarían los puntos nomás estos de acá. Este punto donde está X, que están a esta distancia y a esta distancia de altura. Verifico. 10 milímetros, acá 25 milímetros. Bien, está fácil entonces acá. Tomo 10 milímetros. Trazo una vertical acá. Ahora tomo 25 milímetros acá y ya estoy en condiciones de dibujar el perfil que va siguiendo el seccionamiento, el plano de seccionamiento. Sería así y sería hasta acá. Bueno, supongamos que yo quiero saber, este era el punto, dijimos, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos dónde estaría el punto 1S, es decir, punto 1 seccionado. ¿Qué es lo que hago? Hago lo siguiente simplemente, fíjense. A ver, voy a tomar el punto 1 y voy a trazar un plano auxiliar de seccionamiento de la siguiente forma. Ese plano auxiliar tiene que cortar a la base y llegar al vértice, como dijimos recién. Entonces, ¿qué es lo que hago? Corto acá la base, de esta forma, y ahora voy hasta el vértice.
y donde ese plano de seccionamiento corta al plano de seccionamiento, acá, a la línea del plano de seccionamiento, o al perfil que sigue, los traslado en sentido inverso hasta cortar la arista. Justo en la lista que coincide acá, va a ser justo ahí. Este va a ser el punto 1S. Vemos qué pasa con 2S. Hago lo mismo. Lo llevo hasta cortar al eje del plano de seccionamiento. Es decir, estoy cortando la base. Corto acá. Una vez que estoy acá, ¿qué hago? Voy hasta el vértice de la pirámide y dibujo el plano auxiliar que me permite determinar el punto de paso del seccionamiento sobre la arista que se llama 2B. ¿Dónde corta acá? En este punto de acá. Entonces ahora lo traslado en sentido inverso a 42 grados y ya tengo resuelto el seccionamiento ahí. Este de acá va a ser el punto 2S. Veamos qué pasa con el punto 3. El mismo procedimiento es casi ya mecánico. Me posiciono en el punto 3. Trazo hasta cortar al eje del plano de seccionamiento. Ahí voy a trazar una proyectante que vaya hasta el punto B. Y cuando esta proyectante que está sobre el eje, al igual que esta línea de acá, me determina justo el punto de paso del seccionamiento ahí sobre el eje. Ahora lo traslado a 42 grados. En este caso en sentido inverso, ven para el otro lado. Tomo una proyectante más grande para que sea más preciso. Y ese punto estaría ubicado justo acá. Este sería el punto 3S. Bastante difícil de ver en ese caso. Si hicimos 4, creo que todavía no. Bien, vamos con 4. Bueno, 4 cae justo acá. Sobre esta vertical, este ya concurre al vértice. Cuando corta acá el seccionamiento, de acá tiene que concurrir hasta el vértice. Pero en este caso en particular justo es vertical. Y aquí me voy a dar el punto de paso del punto 4. 4S. Me faltaría el punto 5, que es lo que hago. Trazo una proyectante a 42 grados hasta cortar el eje de plano de seccionamiento. De ahí hasta donde vamos, hasta el vértice. Con esta proyectante que coincide con el eje del plano auxiliar, corta el seccionamiento que me da acá. Trazo una proyectante en sentido inverso a 42 grados y ya tengo el punto de paso, que es el punto 5S. Me faltaría el punto X e Y, estos dos puntos que están acá. Y bueno, es muy sencillo. Yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo acá el punto, justo el quiebre este de acá. Ojo, el 4, a ver, está puesto en otro lado, por ahí. Acá sería el punto. Esta es la base, perdón. Pero acá es donde se corta el plano de seccionamiento con el quiebre. Justo acá está el quiebre. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acá, perdón, acá está el quiebre. Ahí está. Yo me perdí con estas líneas porque está medio chiquito para mí. Entonces, trazo por el vértice una proyectante hasta pasar por este punto que es justo el quiebre. Me fijo dónde corta la base. Está cortando la base justo en este punto de acá. Esto lo voy a tener que pintar un poquito para que lo entiendan, ¿no? Entonces, una vez que corto la base, trazo dos proyectantes hasta cortar los extremos de la base. Estoy haciendo un plano de seccionamiento que pasa por el vértice y corta la base. Y pasa justo por este punto de acá. Una vez que corta acá, lo puedo unir con este de acá y ya tengo el plano de seccionamiento dibujado. Un poquito de color para que puedan verlo al plano ese de acá. El plano llega hasta ahí.
une qué puntos. Este punto de acá que está sobre el perímetro de la base y el vértice, ¿sí? Y pasa justo, el eje de ese plano pasa justo por acá donde se quiebra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente trazo proyectantes hasta cortar los extremos del plano auxiliar. Me da primero el punto X que estaba acá, y de aquí está el punto Y. Y con eso ya puedo empezar a construir completamente el seccionamiento. Lo voy uniendo secuencialmente, digo, después de 4, voy a 3, voy en sentido inverso. De 3 iré a 2, que está acá. Aquí es muy sutil la diferencia, quizás, digamos, debería haber sido en otro tamaño. De 2 voy a X, que está acá. De X voy a 1. Y en 1 se cierra con el punto 5. Y ahí está construido el seccionamiento. Voy a ver si lo puedo reforzar un poquito con este lápiz más grueso. Pareciera que ahí se ve algo mejor, ¿no? Esto es exactamente lo que tienen que hacer en el práctico que está planteado y ya está subido al Drive. Por supuesto, un tema que tiene algunas diferencias, pero de todas maneras, si hay consultas, las pueden poner en YouTube las consultas y posiblemente las pueda contestar. Acá hay una cosa muy sutil donde voy a ver esta arista y está levemente pegada acá. Esta está a 7 grados. Bueno, pareciera que ahí, a ver si puedo ver la cámara. Sí, aparentemente se entiende bastante bien. O sea que creo que ya está entendido el procedimiento con el cual se construye el seccionamiento dentro de la pirámide. Ya saben hacerlo en proyecciones y ahora en axonometría. Bien, con eso vamos a terminar esta parte. Le doy una rápida pintada para que quede mejor expresado y comenzamos con cilindro. Antes de comenzar con el tema del cono, quería mostrarles este pequeño gráfico, este pequeño video que me robé de internet, donde muestra cómo se comportan, cómo se obtienen las secciones cónicas, ¿no? Esto del cono tal cual, como yo les contaba en clase, tiene un vértice y es una figura infinita hacia arriba y hacia abajo. Cuando es cortado con plano por el vértice, bueno, acá la sección obvia es un punto.
Pero a medida, digamos, que ese plano se empieza a desplazar hacia arriba o hacia abajo, se transforma en una circunferencia. ¿Por qué? Porque hasta acá ese plano es normal o perpendicular a lo que sería el eje de ese cono. A medida que se sigue moviendo, se inclina y aquí se comienza a transformar en una elipse. Una elipse que a medida que el plano se inclina mucho más, se hace mucho más alargada. Veamos qué pasa acá hasta este punto de acá. En este punto de acá la elipse deja de cerrarse, mejor dicho, se transforma en una parábola. Y el único caso donde la dirección del plano de seccionamiento es paralelo a la generatriz tangente del cilindro. Pero cuando se inclina un poquito más, como acá, ya se transforma en una hipérbola, porque es una curva doble, como se ve acá. ¿Qué más ocurre? Esa hipérbola va cambiando de tamaño y justo en este punto de acá se transforma en un par de figuras lineales, triangulares. Que a medida que se acercan hacia el borde se transforman en una línea y aquí vuelve a su origen, un punto. Bien, una explicación rapidísima y ahora ya podemos comenzar a ver cómo se trabaja geométricamente seccionando conos. Vamos a trabajar con un seccionamiento que produce una elipse. Bueno, no sé si vieron cómo terminé el tema de la pirámide. Está bien esa expresión, traten de pintar, si es que lo hacen así, no está prohibido para nada, no creo que le aporta una pequeña cantidad de expresión y de comprensión personal a lo que uno está haciendo, más allá de lo lúdico, de lo lindo que es pintar. Pero traten de pintar como les mostraba ahí, como se mueve la mano naturalmente, no siguiendo algunas direcciones arbitrarias, sino con el movimiento de la mano. Los diestros, como yo, pintamos así, los zurdos pintan al revés. Y ahora continuamos con el tema del cono. Aquí hay dibujado una vista de frente, una vista superior, una vista lateral de un cono. Solamente como construcción auxiliar. Después vemos los valores correspondientes y por supuesto los ejes de revolución y diametrales que están como líneas suaves. Bien, parto con un plano de seccionamiento como este de acá. A ver, para poder dibujarlo correctamente, yo podría decir que va desde este punto de acá a este otro punto que va acá. Y eso me va a servir para la axonometría. Bien, ¿cómo hago para resolver el seccionamiento que está planteado ahí? A ver, yo sé que va a dar una elipse. Cuando yo corte con el plano con esta inclinación a ese cono, va a dar una sección cónica que es una elipse, ¿sí? Necesito determinar 8 puntos de paso para poder construir esa elipse. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a dividir acá en 4 partes, con las diagonales, en 8 partes, perdón, esta circunferencia que es la base, y eso me va a servir de puntos estratégicos para poder determinar planos auxiliares. Por ejemplo, hay planos o puntos que son de determinación inmediata. Por ejemplo, fíjense, este punto que está acá, a ver, le voy a poner el nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, aquí va a estar el vértice y este va a ser la arista 3 vértice, que contiene un punto de paso de seccionamiento que está acá. Si este es el vértice y la arista 3 vértices está acá, en esta vista, ese punto es un punto de determinación inmediata, va a estar justo acá. Va a ser el punto 3S. Después otro punto de determinación inmediata puede ser este de acá, que está sobre la arista 7 vértices. Entonces, lo traslado para acá y este va a ser el punto 7S. Perdón, el punto 7 está delante 3, así que este punto debiera llamarse
7-3. No es 75, es 7S. Y acá sobre el eje diametral, puedo hacer de cuenta, digamos, que tengo puntos de determinación inmediata, o puedo hacer de cuenta que tengo un plano auxiliar que pasa por acá, por ejemplo. A ver. Voy a utilizar unas cuantas fibras para que entienda cómo es el procedimiento que tenemos que usar, ¿no? La condición básica que tenían que tener los ejes diametrales acá era que tenían que ser no paralelos al eje, sino pasar por el vértice, es decir, por acá, y cortar a la base del cilindro, o del cono, perdón. O sea que ahora yo puedo tener una cantidad infinita de planos auxiliares que van a ir pasando de esta forma como están ahí. Cuando pasan por el eje diametral se van a hacer como una especie de figura triangular de dimensión máxima. En cambio acá se hace un triángulo que se va achicando en la base hasta que prácticamente cuando llega a 3 se transforma en una línea, pero el concepto es el mismo. Yo podría decir, tengo un plano auxiliar que pasa por acá, aquí lo veo de perfil. Y aquí también lo veo de perfil. Pero acá ese plano auxiliar que pasa por ahí, o corta, ¿no es cierto?, al cono de esa forma, se ve de esta manera. Y este plano auxiliar rojo, que está acá, contiene dos puntos de paso de seccionamiento que están acá. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es trasladar esta proyectante, determinar dos puntos de paso de seccionamiento, uno acá y otro acá. Si este era 5 vértices, aquí va a estar el punto 5, y este va a ser 5S. Aquí estaba el punto 1, aquí corresponde la vista lateral, y este va a ser el punto 1S. Ya tenemos cuatro puntos de la elipse. Bien, yo podría aprovechar y decir, a ver, puedo trazar un plano auxiliar por cualquier parte que yo quiera, pero sería interesante que pudiéramos trazar planos estratégicamente equidistantes para que los 8 puntos que queden definiendo la elipse del seccionamiento queden a una distancia más o menos aproximada, parecida, digamos, no me sirven 8 puntos amontonados. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, a ver, ¿qué pasa si hago coincidir puntos 2 y 4 acá? Y trazo por acá un plano auxiliar naranja. Ese plano auxiliar naranja, ¿cómo se ve en esta vista de acá? Se ve de esta forma, corta la base en 2 y 4 y se cierra en el vértice. Y contiene dos puntos de paso de seccionamiento. Ahora, en la vista lateral, ese plano naranja se ve de la siguiente forma. Lo proyecto hasta acá, corta la base acá en este punto, este es 4, y corta en este punto de acá, este es 2, lo uno con el vértice, lo hago directamente con la fibra, y ya tengo acá el plano naranja, de acuerdo a cómo sería visible en esta vista lateral. Y ese plano naranja contiene dos puntos de paso de seccionamiento que están acá. O sea que acá va a estar el punto que pertenece al plano naranja, este se va a llamar, si este era 4, si yo miro de acá, esto se va a llamar 2, 4, este se va a llamar 4S, 4 seccionado, y este se va a llamar 2S. Aquí va a estar el punto 2, perfecto. Trazo otro plano auxiliar. ¿Qué sé yo? Lo puedo hacer por muchas partes, por ejemplo. Eso no quiero que se confundan. ¿Qué pasa si trazo un plano auxiliar por aquí? Va a ser redundante, voy a tener más puntos ya de lo que necesito, no importa. Pero ese plano verde corta la base acá, en este punto y en este punto. Lo uno con el vértice, acá lo tengo la vista superior de ese plano auxiliar verde,
Y ahora veamos qué pasa con el plano auxiliar verde en esta otra vista. Lo traslado para acá y para acá. Corta la base en este punto, corta la base en este otro punto. Y ahora tengo que unirlo con el vértice. Hago directamente con el verde. Bien, esta sería la vista lateral del plano auxiliar verde, que yo sé que contiene puntos de paso de seccionamiento donde acá, donde se intercepta este plano de seccionamiento. Lo voy a reforzar un poquito, con el plano verde que está acá. Lo traslado para acá, me da, no le puse nombre, un punto de paso por acá y otro punto de paso por acá. Voy a continuar con otro plano auxiliar. Veamos si funciona esta fibra azul. A ver, lo voy a hacer pasar por 6. No le puse nombre acá. Este sería 8. Me equivoqué ahí, faltaba un número. Bien, lo traslado a esta vista el plano. Estaba en las últimas ya la lapicera esta. Entonces, ese plano azul lo puedo marcar acá en la vista lateral. Y justo va a coincidir con el plano naranja, ¿no? Con el plano, sí, justo va a coincidir. 6 coincide con 4, o sea que este punto se llamaría 6, 4 y este 8, 2. Bien. ¿Qué sé yo? Hago una línea superpuesta y esto es una chanchada, pero en realidad lo que quiero que entiendan, ¿no? Lo pueden hacer con color. Bien, como el azul coincide con el verde, yo sé que acá tengo dos puntos de paso de seccionamiento. Lo traslado para acá. Aquí voy a tener, cuando corto acá el azul, que está antes que el naranja, lo puedo dibujar acá en esta vista, así queda más claro también la idea. Bueno, no sé, ya no sé. No, ya murió la lapicera. Bien, y tendría un punto que se llamaría acá. Acá, perdón, 6S. Y aquí estaría el punto 8S. Me falta ubicar los planos en esta vista de acá, en la superior. Lo puedo hacer igual, pero mejor le indico la línea de tierra, que esto me ayuda a que se entienda un poco mejor lo que está pasando. Ahí está. Bien. Hay puntos que eran de determinación inmediata, por ejemplo, este punto de acá, que era 3S. Aquí está 3S. Lo puedo poner el nombre acá, lo que pasa es que no quiero que sea tan engorroso, ¿no? Lo proyecto para acá. Y el punto 3S va a estar ubicado justo aquí. Después están sobre el plano naranja este de acá los puntos 4S y 2S. Los proyecto hasta cortar el plano naranja, por acá. Miren, aquí estaría 4S y aquí estaría 2S. Los proyecto ahora hasta cortar el plano verde. Aquí me daría dos puntos, no le puse nombre, no importa, uno está acá y otro está acá. Y ahora si quiero determinar los puntos de paso sobre acá, estoy en un lío, ¿ves? Porque coinciden, ¿no? Pero los puedo traer a esta vista de acá. Por ejemplo, el punto este que sería 5S y 1S, no los puedo determinar acá porque acá está en el mismo plano, no se cortan las rectas, pero acá sí. Los trazo así y los traslado para acá. Y ahora que en sentido inverso, los traigo de la vista lateral a la vista superior. Ahí me daría uno, este sería 5S. Y el otro estaría por esta proyectante, 1S.
veamos el plano azul, que casi no se nota, que están acá. Cuando corto el plano azul tengo dos puntos más de paso, uno acá y otro acá. Este sería el punto 6S, 6 seccionamiento, y este el punto 8 seccionamiento. Me faltaría este último punto que está sobre la generatriz 7 vértice, que se llama 7S, y con eso ya puedo construir la elipse. Lo hago con mucho cuidado. Sí, voy tanteando para ver cómo queda. Y después voy haciendo alguna corrección si me parece que tengo que mejorarla. Acá estoy medio imposibilitado de mover la mano. Y aparentemente hay una pequeña imperfección, pero en el plano verde, pero es solamente por el espesor de la fibra, es decir, solamente eso. Es el límite que tiene el ojo humano, el espesor de la lapicera, lo que uno mide, qué sé yo, capaz que cualquier mínima desviación de paralelismo me da ese resultado, ese error. Y acá sería así. Hasta 7. Bien, veamos si le podemos dar un poquito más de expresión acá, con más cuidado. Me parece que ustedes deberían hacerlo mucho mejor que yo porque no puedo moverme demasiado porque aparentemente es así. Y acá tengo una elipse que tiene esta forma. Bien. Y creo que con eso ya está más o menos explicada esta parte de acá. A ver si se entiende qué es lo que queda acá. Hay que ver si le buscamos la forma de darle un efecto de que esto es una superficie curva. Obviamente en esta vista de acá, a ver si podemos ir un poquito más rápido con esto.
Ahora veamos esta última parte del trabajo. Ya está dibujada acá lo que sería una elipse. Recuerden, tienen que dibujar la elipse con el procedimiento indicado, tomando medidas de los puntos de pasos en las diagonales de las proyecciones. O sea que indefectiblemente tengo que construir la proyección para de ahí trasladar la medida para determinar este punto de paso acá. Estos 4 puntos, ¿sí? Ya están los 4 puntos sobre los ejes diametrales, las diagonales, la altura. No lo terminé de completar acá porque lo único que quería que tengan especial cuidado en cómo determinan las tangentes o generativas tangentes. Simplemente hago centro acá en el vértice y me voy acercando hasta tocar en un punto a la curva. Una vez que toco en un solo punto, ese es justo el punto que corresponde a la generatriz tangente. Aquí hago lo mismo. Hago centro acá, me voy acercando hasta tocar en un punto a la curva de esta forma, que no tiene por qué coincidir con el eje que está a 7 grados. ¿Sí? Ahora, el eje que está a 7 grados sí me sirve para determinar básicamente los puntos de paso del seccionamiento. Tenía la misma altura que el cono en este lado de la derecha. Tomo una diagonal acá. Ya tengo un punto de paso acá. Y aquí estaba 1 centímetro. O 10 milímetros, mejor dicho. Es lo mismo, pero bueno. Esto requiere cierto nivel de precisión que es mejor pensarlo en milímetros que en centímetros. Es como que sería la unidad adecuada para pensar el trabajo este de acá. Bueno, como les decía, hay puntos que son de determinación inmediata. Por ejemplo, fíjate, este punto que está sobre el eje de 7 grados coincide con la línea que indica el eje del plano de seccionamiento. Y cuando yo trazo acá esta proyectante me da justo un punto de paso acá. Ahí comienza la elipse. ¿Y dónde termina la elipse? Termina justo acá. Trazo otro proyectante por acá. Y donde corta al plano de seccionamiento me da un punto de paso. Ya tengo 2 puntos de paso. Ahora voy a trazar, a ver, no me acuerdo los colores que he usado. Un plano rojo. Lo trazaba justo por acá, por el eje. Y este está de 42 grados, ¿no? Ahora lo uno con el vértice, el plano rojo, de esta forma. Y ahora el eje del plano rojo que pasa por acá, el plano auxiliar rojo, está cortando al seccionamiento en este punto. Por acá trazo una paralela y cuando corto acá el seccionamiento tengo 2 puntos de paso. Le había puesto un nombre antes, creo que eran, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sobre el eje 7 grados y aquí terminaba en 8. Bien, este punto acá sería el punto 1S y aquí estaría el punto 5S de acuerdo a lo que hicimos antes. Aquí estaba el punto 3S, luego un poquito arriba y este es el punto 7S. Ahora, considerando el punto 2 y 4, aprovecho ya que están marcados esos puntos para trazar otro plano auxiliar, un plano verde. Fíjense cómo se ve en la axonometría. Aquí está el plano, de esta forma, y tiene obviamente un eje que va desde acá hasta el vértice. Cuando ese eje corta el seccionamiento en este punto de acá, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice acá. Voy a trazar una paralela hasta ver en dónde cortan los extremos del plano auxiliar el seccionamiento.
Me da dos puntos de paso acá. Un punto acá y otro punto acá, que este se llamaría 2S. Y aquí estaría el punto 4S. Bien, bueno, este es el horno con el plano azul, ¿no? Un lápiz de color. No es tan preciso, pero capaz que me sirve. Ahí está. Ahora lo uno con el vértice. De esta forma. Dibujo el eje del plano auxiliar azul. Pasa por acá. Cuando el eje de ese plano auxiliar azul corta a esta otra línea que indica el recorrido del plano de seccionamiento, trazo una paralela a 42 grados, determino los puntos de paso de seccionamiento sobre el plano azul. Este sería el punto 8S y aquí estaría el punto 6S. Vamos acá. Bien, ya tengo los 8 puntos de paso. Ahora con esos puntos puedo trazar la elipse. Aquí hay algo muy importante. Tengo que trazar la elipse, pero tengo que tener cuidado siempre de hacer que la elipse pase tocando las tangentes, las líneas de borde, ¿no? Si no puede quedar flotando dentro de ese cono. Por ejemplo, voy por acá, paso por 4, toco a 3. Fíjense acá, tengo que hacer que toquen en la tangente. Recién comienza a retroceder la elipse. Y acá también, acá tengo que hacer que toque esta tangente acá, antes de llegar al punto 7. De esta forma. Bueno, parece que es bastante sencillo trazar esta elipse. Veamos qué pasa con la expresión. Esto tiene que ser con un lápiz muy afilado y de muy blanda, un 3B, 4B me parece que es lo adecuado. A ver si ahí se lo ve más o menos. Bien, yo sé que aquí hay una parte de esta elipse que es visible, esta parte de acá. Va a tener una expresión hasta la tangente. Y continuaría hasta tocar al seccionamiento, la elipse de seccionamiento. De esta forma. Sí, yo creo que ya con esto estamos terminando. Una rápida pintada. Ya con esto la clase está más o menos lista y deberían tener los elementos como para poder hacer el trabajo que tiene, no sé, quizá los sorprende un poquito. Son un par de elementos. Hay parte de una figura en planta que era la misma que usamos en el práctico anterior, la Vesica Piscis. ¿Se acuerdan esa figura de la geometría sagrada? Y tiene en realidad en la parte superior un cono y la parte inferior en la pirámide invertida, truncada. Se trunca cuando se corta con la base, con el plano horizontal. Hay un plano inclinado, no quebrado como hicimos recién, que va indicando un seccionamiento. Con lo mismo que vimos acá deberían poder resolverla. Por supuesto requiere cierto entrenamiento para poder interpretar lo que expresa y tienen que hacerla en proyecciones. Están indicadas las medidas de las proyecciones y después tienen que hacer una axonometría, pero incrementada, aumentada en 1,5 veces la medida para que sea de un tamaño que les permita trabajar con más precisión. Así que bien, yo creo que con esto estamos terminando la clase y como les decía, a ver, el seccionamiento con un... No sé si esto ayuda o no.
Bueno, por ahí si hubiera consulta o duda la ponen en el chat de grupo o si quieren en las consultas que se hacen por YouTube, y capaz que les puedo hacer alguna aclaración si la necesitan. Sí, se lo ve más o menos bien. Tiene que estar dibujada esta parte, que es el sector no visible de la elipse. Y listo, con esto, bueno, creo que ya doy por terminada la clase. Y ya saben, si tienen alguna consulta, hacen alguna pregunta. Listo, chicos.